Entonces, el tema que vamos nosotros a ver el día de hoy está relacionado con la cordura, ¿sí? Y creo que es importante el poder dar esta apertura porque hemos pasado del principio uno a este principio 2 que habla, ¿no? De que en una forma sincera creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación, ¿sí? Y anhelo que nosotros podamos estar caminando y hayamos logrado dar ese primer paso de salir de la negación, de reconocer que nuestra vida era inmanejable y pasar a este segundo paso en donde llegamos a creer que un poder más grande que nosotros puede restaurarnos a la cordura. Y por eso la lección de hoy tiene justamente ese título, cordura. Entonces, en nuestras primeras reuniones estudiamos este principio uno y con esto esperamos ser capaces de afrontar nuestra negación y admitir que somos incapaces de controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que nuestras vidas eran o son inmanejables, que estaban fuera de nuestro control, ¿sí? Les recuerdo que ya estoy grabando la sesión, por si acaso, si quieren pueden mantener las cámaras apagadas por temas de confidencialidad, ¿sí? Entonces, en este segundo paso, nos dice que debemos llegar a creer que un poder más grande que nosotros puede restaurarnos a la cordura. Ya habíamos al inicio, de alguna manera, visto lo que significa la cordura, que es esta prudencia, este buen juicio, ¿no es cierto? Este sentido de sensatez. No estamos diciendo que estamos locos, ni el objetivo de este programa es comenzar a dar diagnósticos psicológicos, sino más bien poder de alguna manera entender que debemos recuperar la prudencia en nuestras acciones, ¿no es cierto? Según el material que estamos siguiendo, la cordura significa que como resultado de admitir nuestra incapacidad de controlarnos en el principio uno, que no podemos, eh, que nos podemos, mejor dicho, mover del caos a la esperanza de acuerdo a lo que hemos visto en el principio 2, ¿no es cierto? Jesús puede proveer ese poder dónde y sobre lo que no pudimos ejercer autoridad. Y esto es algo importante porque si yo he tenido conflictos, dificultades en el manejo de mi ira, en el manejo de mis impulsos, en el manejo de mis relaciones, en la dinámica dentro de mi familia, dificultades con mi pareja, pues en este principio nos movemos de la negación hacia la cordura y aceptamos que Jesús nos va a proveer, ¿no es cierto?, de ese poder, de esas herramientas, de esas estrategias, donde y sobre lo que no pudimos ejercer autoridad en el pasado, ¿no es cierto? Vuelvo y repito, como nuestras adicciones, comportamientos compulsivos, en nuestro dolor, nuestra angustia, en la forma en cómo gestionábamos nuestras emociones. En este programa creemos que Jesús puede restaurarnos hasta la cordura, ¿sí? Y la cordura tiene que ver con algunos elementos importantes, como este aspecto de alejarse de la insensatez que ha sido definida como hacer lo mismo, la misma cosa, una y otra vez esperando un resultado diferente. Cuando he tenido la oportunidad de acompañar a adolescentes, cuando trabajaba con este grupo dentro de la congregación, me parecía muy interesante cuando tenía la oportunidad también de hablar con los padres de familia, el hecho de que repetían lo mismo y lo mismo y lo mismo, esperando que sus hijos de alguna manera cambiaran de actitud, esperando que de alguna manera sus hijos pudieran tener, ¿no? Otra actitud. Entonces los padres lo que hacían era castigarles, quitarles el celular, quitarles la televisión, quitarles los videojuegos, y llegaban a mi oficina diciendo, es que ya lo he hecho todo y no veo cambios. Ya le grito, ya le digo, ya le castigo, ya le doy con la correa y siguen y siguen y siguen haciendo lo mismo y lo mismo. Y aquí es justamente este aspecto bastante interesante que también debe llevarnos a la reflexión de qué es lo que nosotros hemos estado haciendo repetidamente esperando que haya un cambio. Y probablemente lo que necesitamos nosotros es comenzar a ser más creativos y darnos cuenta de que necesitamos realizar otras acciones.
necesitamos de alguna manera movilizar nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestras acciones hacia otras estrategias que nos permitan justamente llegar a esos objetivos que nos hemos trazado y que son motivo por el cual estamos en estas sesiones. Entonces, quiero repetir esto muy importante sobre la insensatez y lo que nosotros podemos decir de la insensatez, que es hacer la misma cosa una y otra vez esperando un resultado diferente. Entonces, cada vez que yo quiero tener un diálogo con mi pareja, me quedo callado. Y cada vez que nos peleamos, me quedo callado. Y espero que en algún momento, pues mi pareja diga, no, como que se quedó callado, voy a tomar otra actitud y voy a dialogar con él. Pero resulta que no, porque mientras más me callo, la otra persona más se aleja y mientras más se aleja, yo más me enojo y como más me enojo, me quedo más callado. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la otra persona también se aleje, también se quede callada y estamos haciendo lo mismo y lo mismo, más de lo mismo, sin poder llegar a una verdadera resolución de los conflictos que tenemos. Por lo tanto, la invitación en esta lección para movilizarnos hacia la cordura es quizás comenzar a reflexionar sobre qué otras estrategias puedo utilizar para poder conseguir los objetivos que me he trazado. En otras palabras, pensamos que mientras más le grito, como les decía a mi pareja, recordándole que debe dejar, mejor dicho, la ropa sucia en su lugar asignado, él hará lo que al final esperamos de él, sin darnos cuenta probablemente que eso solo genera rechazo por parte de la persona con la que estamos llevándonos, y eso pues de alguna manera incrementa, ¿sí? Este conflicto. Entonces, podemos decir que la sensatez ha sido definida como ese buen juicio, como tomar decisiones basadas en la verdad, y esta tomar decisiones basándonos en la verdad, nos referimos a los hechos objetivos que tenemos enfrente, ¿no? A veces me he topado con parejas que me dicen, no, es que no me responde porque no le intereso. Y esa ya es una opinión personal y no necesariamente es la realidad. Porque probablemente mi pareja no me responde el mensaje porque está ocupado, tiene un horario muy cargado dentro del trabajo y no me responde porque justamente está trabajando, no porque no le intereso. Entonces, la idea de movilizarnos hacia esta sensatez es poder desarrollar este buen juicio, es poder desarrollar esta habilidad de reflexión y no quedarnos sumidos en esos pensamientos que tenemos que probablemente nos hieren, nos lastiman, que nos llevan a quizás juzgar las acciones del otro y que van deteriorando nuestras relaciones. Así que, como es costumbre, con la palabra cordura vamos a enfocarnos en un acróstico, ¿sí? Y cada una de las letras de la palabra cordura nos va a dar un subtema que debemos o les invito a reflexionar en esta noche. Entonces, para no seguir quemando tiempo, quisiera ya iniciar con esa primera letra que es confianza. Proverbios 29-25 nos dice, y lo tienen ustedes en pantalla, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Mientras soltamos cosas y nos entregamos a Dios y admitimos que nuestras vidas son inmanejables y que somos incapaces de hacer algo al respecto, aprendemos a confiar en nosotros mismos y en otros. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo? Si yo estoy diciendo que es algo inmanejable y que tengo que confiar en este Dios, ¿cómo es que yo aprendo a confiar en mí mismo? Eso es imposible, es alguna especie de contradicción. Y lo cierto es que cuando yo me doy cuenta que desde mis capacidades humanas, desde mis estrategias como individuo, no estoy logrando resolver esos conflictos y comienzo a depender de este Dios, Él justamente me va mostrando aquellas cosas en las que yo sí puedo actuar, porque recordemos que el texto bíblico nos dice claramente que Él no va a ponernos sobre nosotros, sobre nuestra espalda, una carga más allá de lo que podamos soportar. Por lo tanto, aquellas cosas que nosotros estamos enfrentando o que de alguna manera estamos viviendo son elementos que podemos nosotros gestionar y que claro, para esto también es necesario el poder desarrollar unos buenos vínculos con nuestra familia, una buena red de apoyo y que podamos también de alguna forma utilizar este tipo de espacios como el que estamos en este momento para poder aprender estrategias que me permitan resolver aquel conflicto. Con la letra O dice obvia firmeza, ¿sí? Es decir,
esa fortaleza. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro poder supremo, recibimos la firmeza para afrontar los temores que en el pasado nos causaron luchas, huidas o nos paralizaron. El Salmo 46:1, lo tienen ustedes igual en pantalla, nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Yo sé que el poder movilizarnos en este cambio nos causa mucho temor. Yo recuerdo que al inicio de mi proceso de sanación, yo no mencionaba nada, no compartía nada, no decía nada a las personas que me querían ayudar por miedo a ser juzgado, pero más allá del miedo a ser juzgado, es por miedo a no saber en quién me iba a convertir. Porque a veces estamos muy cómodos, estamos muy, de alguna forma, tranquilos en este ser que ya conozco, en este, y me pongo quizás como ejemplo, como metáfora, en este Juan Pablo que se enoja por todo. Entonces yo ya sé lo que le enoja al Juan Pablo, yo ya sé cómo reaccionar con el enojo, yo ya sé qué es lo que debo hacer mientras estoy enojado. Y claro, cuando soy confrontado frente a esta forma de manejar mi frustración, mi ansiedad, y comienzo a reconocer que quizás necesito otras estrategias para comunicarme con mi pareja, para comunicarme con mi familia, para comunicarme con mis amistades, y que para conseguir algo positivo debo dejar quizás la ira y debo movilizarme a otra emoción, causa temor. Y este temor causa de alguna manera un sentido de desprotección. ¿Por qué salir de mi zona de confort? Y podríamos decir, pero ¿cuál zona de confort? Que fue estar enojado todo el tiempo. Sí, fue estar enojado todo el tiempo, pero a la final es lo único que conocemos. Y como es lo único que conocemos, y en mi caso es lo único que yo conocía, me sentía bien estando en esa situación. Me sentía bien de alguna manera eh, permaneciendo con ira todo el tiempo. Y aquí creo que debemos reconocer que justamente lo que dice el salmista en este capítulo 46 nos lleva a aceptar este refugio. Y al aceptar el refugio en Dios, al aceptar que Él es mi fortaleza, entonces salir de la idea de este Juan Pablo que se enoja es mucho más fácil, porque me permito descubrir a ese otro ser que sigue siendo parte de mí, que sigue estando dentro de mí. Y lo mismo les puede estar pasando a ustedes. El Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Él es mi fortaleza. Y es interesante ver cómo durante todo el texto bíblico Dios justamente se presenta como esta fortaleza. A veces nos quedamos nosotros arraigados a este Dios que juzga, a este Dios que castiga, porque generalmente escuchamos prédicas que están muy relacionadas a este aspecto. El pueblo de Dios pecó y vino la ira de Dios. El pueblo de Nínive hizo esto y vino la ira de Dios. Sucedió esto sobre Egipto y vino la ira de Dios. Pero más allá de la ira, hay otros componentes que también son característica de nuestro Padre. Y una de esas es que Él es nuestra fortaleza. Así que yo te invito a que puedas reflexionar sobre qué tanto has aceptado el refugio que Dios quiere ofrecerte en este proceso. Vamos un poco más adelante con la siguiente letra, que es la R, que dice renacer, ¿sí? El poder tener una vida nueva. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 8 al 9, dice lo siguiente: el apóstol: creo que deben conocer, amados hermanos, las tribulaciones que pasamos en Asia. Nos vimos tan aplastados, tan abrumados, que temimos no salir de allí con vida. Nos pareció que estábamos ya sentenciados a muerte y vimos lo inútiles que éramos para escapar. Pero eso fue lo bueno, porque entonces lo dejamos todo en las manos, eh, en el único que podía salvarnos, Dios, que puede hasta resucitar a los muertos. Y esto es algo que debemos nosotros reflexionar, vuelvo y repito, frente al hecho de que, si bien es cierto, tú puedes estar sumamente cansado, agotado,
No, Marisol nos decía que el ejercicio que hicimos al inicio le permitió desconectarse de algunas situaciones que estaba afrontando durante el día. Y creo que sí es importante el que nosotros podamos reconocer que en este cansancio, en estas adversidades del mundo, en donde parecería ser que no hay salida, podemos nosotros encontrar descanso en ese Dios que puede justamente resucitar muertos. Y la pregunta es, ¿qué tan fácil es para un ser humano resucitar muertos? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido la oportunidad de ver a un muerto resucitado? Creo que desde nuestras propias capacidades podríamos concluir que es completamente difícil el poder resucitar a un muerto. Y si creemos que es algo sumamente difícil, entonces este mismo Dios, que es capaz de resucitar a muertos, pues también tiene la capacidad de poder salvarnos, de poder ser justamente ese salvavidas en medio de lo que estamos nosotros viviendo. El versículo siguiente dice, Él nos ayudó y nos volverá a liberar. Es algo que reconoce el apóstol mientras está escribiendo esta carta. Él menciona un acto pasado de Él nos ayudó y no solamente se queda con ese aspecto de sí, el Padre hizo este milagro en el pasado, sí, nos ayudó en el pasado y listo, no volverá a ocurrir. Más bien el apóstol se posiciona en el hecho de la esperanza de que nos volverá a liberar, nos volverá a ayudar. Y yo no sé cuántos de ustedes quizás han pasado por momentos en donde ustedes pueden reconocer la mano de este Dios y ustedes pueden decir, sí, cuando yo era adolescente, cuando yo fui padre, cuando yo fui a mi primer trabajo, cuando yo por primera vez tuve la oportunidad de servir en un ministerio, sí, Dios me ayudó, pero ese recuerdo hoy debe posicionarnos en este aspecto de la esperanza de que literalmente nos volverá a ayudar. Jesús pagó todo el castigo por nuestros pecados en la cruz. Y el mismo apóstol en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, al volverse cristiano uno se convierte en una persona totalmente diferente. Deja de ser el de antes, surge una nueva vida. Y esta nueva vida es una forma de experimentar lo que sucede a nuestro alrededor confiando en este Dios que está interesado en ayudarnos a recuperar el control de nuestras vidas. Con la letra D dice divino poder supremo. Y aquí debemos reconocer que Jesucristo nos ama, así como somos. Hay mucha controversia frente a esta declaración, porque algunos dicen, no, Jesucristo, ¿cómo puede amar a una persona que está en pecado? Y ojo, no es que Dios o Jesús ama el pecado. Dios ama y Jesucristo ama al pecador. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dice que de tal manera amó Dios a los buenos o a los que sí cumplían su palabra. Dice que amó al mundo, ese mundo que miente, ese mundo que traiciona, ese mundo corrompido. Dios amó a ese mundo. Así que debemos reconocer que este poder supremo, este poder divino supremo que nosotros creemos que es Jesucristo, nos ama tal como somos. Vuelvo y repito, esto no quiere decir que no es necesario cambiar, ¿sí? Significa que no hay cosa que pueda alejarnos de su amor. No hay condición tan grave que uno pueda hacer que impida el que recibamos el amor de Dios a través de lo que pueda hacer Jesús. En la carta a los Romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 8, dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Su amor no espera que nosotros cambiemos, su amor se manifiesta aún antes de que nosotros tomemos la decisión de poder cambiar. Así que no importa lo que exista en nuestra historia, juntos, usted y Dios, yo y Dios, podemos manejar cualquier situación. La primera carta a los Corintios nos recuerda algo bastante importante, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida.
Y a veces es complicado poder escuchar estas palabras. No sé cuántas veces les ha pasado a ustedes, a mí me pasa muy seguido el hecho de que estoy en este proceso de transformación y de repente viene algo que me hace pecar y es como esta lucha interna de, ¿será que soy digno de poder seguir sirviendo? ¿Será que soy digno de poder acercarme nuevamente al Padre? Y lo cierto es que sí, tengo derecho a poder acercarme al Padre. La iglesia contemporánea se ha centrado mucho en tratar de elevar toda una serie de mensajes que nos hacen creer que no podemos acercarnos al Padre, que no somos dignos de acercarnos y pedirle perdón por nuestros pecados, que necesitamos, no sé, dejar pasar 1, 2, 3, 4 semanas hasta que el pecado esté ahí muy lejos en el tiempo y decir, bueno, como ya no lo he vuelto a hacer, entonces ahora sí me puedo acercar al Padre. Pero lo cierto es que nuestra reconciliación con el Padre debería ser instantánea. Tan pronto como hemos pecado, tan pronto como hemos fallado, deberíamos acercarnos al Padre, porque a la final el precio ya fue pagado. Jesús ya entregó su vida en la cruz. El Salmo 68, 19 dice, bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Esta es una gran promesa y esto es un gran aliciente para todos nosotros. Y si quizás de alguna manera hemos estado pasando por situaciones complejas durante esta semana, durante el día de hoy, pues anótate este pasaje, Salmo 68, 19, en donde se menciona claramente que nuestro Dios sobrelleva nuestras cargas. No está solo en este proceso. Con la letra U tenemos un verdadero apoyo. Creíamos que no necesitábamos la ayuda de Dios, ni su fuerza, ni su poder. Sin embargo, después de todo lo que hemos visto con las otras letras y lo que hemos visto en las otras lecciones, podríamos llegar a la conclusión de que sí necesitamos su apoyo. Ya lo hemos hecho todos nosotros. He hablado con el pastor, con el líder, con el consejero, he visitado psicólogos. Quizás lo que hoy tengo que hacer es mirar a Dios no desde su postura de juez, no desde su postura de aquel rey que está lejos en su trono mientras nosotros estamos fuera de su palacio, sino regresar a mirar a este Dios que tiene también la función de papá. Y aquí les invito a que podamos recordar lo que dice la parábola del hijo pródigo. El padre se mueve a misericordia y sale corriendo al encuentro de su hijo. No espera que el hijo se acerque. No espera que el hijo se acerque. El padre se mueve. El padre entra en acción. Con la letra R dice rectitud, integridad. Y quiero aquí compartir con ustedes este video para que podamos ver un poco lo que significa integridad. Es preciosa. La integridad no tiene precio. ¿Me confirma alguien si es que se pudo escuchar el audio, por favor? Sí, solo no tiene precio nada Sí. más. Ya, listo. El latinoamericano, en general, y el mayor porcentaje, es gente honesta. Se lo aseguro. Que eso no lo coloquen en los medios es otra cosa, eso no genera rating. Pero la mayoría es gente honesta. El problema es que necesitamos algo más que honestidad, necesitamos integridad en el liderazgo actual. ¿Cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿La conoce? Nada mejor que una historia. Un hombre pide una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares. Cuentan $1,800. ¡Wow! Ella le da un abrazo y un beso y le dice, mi amor, la pizza costó 17, tenemos $1,800.
Él se queda mirando, se ríe, pero le dice, no, 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 no. Me acordé de algo de mi padre. Si algo me enseñó mi padre es a ser honesto y entra el dinero en la caja, lo mete todo ahí y la cierra. Ella le dice, usted es el único tonto en Estados Unidos que va a hacer lo que pienso que va a hacer. Sí, hay que hacerlo. Así son las cosas. Se van en el carro, ella va muy brava, va furiosa, él va decidido y entrega la caja en la pizzería. Le aplauden, le abrazan, le agradecen y le hacen la pregunta, ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? De la caja perdida. Mi hermano trabaja en la radio y anunció la caja perdida. ¿Usted no lo escuchó? Le dice el gerente de la pizzería, un joven. No. ¿Y por qué trajo la caja? Porque es lo más honesto. Pero personas como usted ya no hay. Mi hermano ya viene para acá, quiere entrevistarlo y que usted salga y le cuente a todo el mundo a través de la radio lo que hizo, porque eso es un gran ejemplo. Pero yo no tengo tiempo, me tengo que ir ya. No puedo salir en ninguna entrevista. Deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono. Yo sí le cuento a todo el mundo a través de los medios lo que usted hizo, porque eso es un gran ejemplo y estamos muy agradecidos. En ese momento el hombre toma al joven de la pizzería, se lo lleva a una esquina y le dice, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué? Si lo que usted hizo es loable. Sí, me gustaría salir en la radio y decir que yo entregué la caja, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Pues porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que yo estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, loco, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Tomó la pizza y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? No. Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Es el padre que entra al parque de diversiones, entrega boletas de menor a todos sus hijos y devuelve una, este cumplió ayer, perdón, él paga más. La niña de la taquilla le dice, señor, si no me dice no me doy cuenta, tan honesto usted. Él no le dice nada, pero se ríe y dice, qué locura, ella no se da cuenta, pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar al mundo entero si hay una generación que nos sigue, que está viendo lo que somos? Dicen, y esta frase es terrible, que los niños solo aprenden el 30% de nuestras palabras, o nuestros discípulos o seguidores solo aprenden el 30% de nuestras palabras, el otro 70% lo emulan de lo que somos. Yo puedo mirar a mi hijo Kenji David y decirle, no mienta. Bueno, papá, no haga una plana, mentir es malo 100 veces, eso. Repita, mentir es malo 50 veces, muy bien. Toca el teléfono, atiende y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero él va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. La integridad es algo que se transmite, no que se enseña, es algo que se transmite a la siguiente generación. Es una perla difícil, vale mucho, mucho la pena. Esa era un El extracto de latinoamericano. una charla, de una conferencia que realiza este expositor, Yokoi Kenji. Y espero que de alguna manera con lo que él menciona, nosotros podamos entender la diferencia entre honestidad e integridad. Y aquí el hecho no es preguntarnos si estamos en este programa honestamente, sino si es que hemos decidido caminar hacia la integridad. La tercera carta de Juan, capítulo 4, nos dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y como decía el expositor, no solamente en ese aspecto de la verdad cuando me ve la cajera o cuando me ve el pastor lo que estoy haciendo o cuando me ve mi jefe si digo o no digo lo que es correcto, sino si soy íntegro aun cuando soy yo el único que me estoy viendo. Recuerde que una verdad a medias es una mentira completa. La mentira es el resultado de la debilidad y el temor. Claro, la mentira forma parte de ese mecanismo de protección, porque qué miedo que sepan que forniqué, qué miedo que sepan que adulteré, qué miedo que sepan que robé, qué miedo que sepan esto. Pero hay alguien que siempre va a saber lo que nosotros hemos hecho. Dios sabe perfectamente aquellas cosas que hemos nosotros realizado. Delante de Él no podemos ocultarnos. Así que les invito a que podamos reflexionar sobre qué tan íntegros somos, qué tan íntegros queremos ser y cuál es la enseñanza que queremos dejar a la siguiente generación. Sea que tengas hijos, discípulos, sea que tengas amigos,
¿Cuál es la enseñanza con respecto a la integridad que tú quieres dejar a la siguiente generación? Finalmente, en esta misma línea sobre la rectitud, sobre la integridad, Proverbios 29-25 nos dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Sí, es verdad que confiar en el humano tiene grandes riesgos. Y no les estoy pidiendo que de aquí en mañana ustedes digan toda su vida y hablen con todos sus líderes, con todos sus pastores, con todo su vecindario, porque no sabemos cómo pueden ellos reaccionar. Y también debemos tener un principio de autocuidado. Pero sí les invito a que ustedes puedan justamente reconocer en Dios ese puerto seguro en el que vamos a poder trascender, en el que vamos a poder de alguna manera cumplir nuestro propósito de vida. Finalmente, la última letra es la aceptación. La carta a los Romanos 15:7 dice, así, acéptense los unos a los otros como también Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Y creo que en este aspecto de aceptar al otro, primero debe partir desde aceptarnos a nosotros mismos, aceptar lo que nosotros somos, aceptar nuestro cuerpo, aceptar nuestras arrugas, nuestras canas, nuestro tono de voz, aceptar la forma de nuestro rostro, la forma de nuestro cabello, aceptarnos tal como somos, porque a veces luchamos con esta aceptación, creyendo que Dios no nos va a aceptar, a pesar de que Él ya nos ha abrazado con su amor, pero no logramos de alguna manera interiorizar esa aceptación, porque ese juzgarse más parte de nosotros, tiene un inicio en nosotros, tiene una raíz en nosotros, que en el mismo Dios. Así que mi anhelo es que podamos nosotros confrontar este aspecto y reconocer que debemos aceptarnos, aceptar nuestros errores, aceptar nuestras equivocaciones, pero también aceptarnos tal como somos, porque Dios nos ama. Cuando damos el paso 2, aprendemos a tener expectativas realistas de nosotros mismos y de los otros. Igual si estamos en pareja. No es solamente llegar y decir, bueno, la pareja debería hacer esto, porque es una de las frases que generalmente escucho en los acompañamientos que hago a parejas. Es que el ser pareja significa contarse todo. Es que el ser pareja significa que nos digamos todo. Es que el ser pareja significa que nos apoyemos en todo. Y lo cierto es que nadie llega a estos espacios diciendo, bueno, creo que el ser pareja significa aceptar al otro tal cual es, y eso significa tanto lo positivo como las limitaciones que tiene la persona. Entonces, entrar en este paso 2 nos permite no solamente tener expectativas reales de nosotros mismos, reconocer nuestras limitaciones, sino también tener expectativas reales sobre el otro. Reconocer que la otra persona, mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi amigo, mi jefe, mi compañero de trabajo, son personas que tienen dificultades, que tienen limitaciones. Mientras nuestra fe crece y llegamos a conocer de una forma mejor a nuestro poder supremo, que es Jesucristo, resulta fácil para nosotros aceptar a otros como ellos son realmente, no como nos gustaría que fueran. Todos hubiéramos querido tener ese papá predilecto. Recuerdo una vez en uno de mis procesos de sanación, había logrado sacar cita con una consejera, con una psicóloga cristiana, y me había mandado un correo y me había dicho ella, bueno, ¿cuál es tu tema central? Y yo le dije, tengo dificultades en cuanto a mi relación con papá. No le dije mayor cosa y cuando tuve la sesión, una sesión de 15 minutos, ella me puso una de las canciones que literalmente marcó mi vida. No sé si la han escuchado. Es el padre que yo siempre soñé. Y refiriéndose justamente a Dios como ese padre que yo siempre soñé. Y eso me permitió también entrar en un proceso de restauración y de reconciliación con mi papá terrenal. Porque aprendí que mi padre terrenal tenía limitaciones por su contexto, por su economía, por la forma en cómo fue criado, por la forma en cómo él se desarrolló como niño, como joven, como adulto. Tenía limitaciones y claro, yo tenía expectativas muy grandes de parte de él. Y esperaba que sea un papá que esté 24/7. Sin embargo,
en su forma de ser, él pudo dar lo mejor que tuvo con las herramientas que tenía a su disposición. Y en este sentido, cuando escuché por primera vez esta canción de El Padre que siempre soñé, fue comenzar a ver en Dios a ese Padre que realmente puede dármelo todo. Y en mi Padre terrenal comencé a ver a la persona que con su amor imperfecto trató de hacer lo mejor que pudo. No es para justificar sus errores, pero sí para ser más empático. Porque mucho de lo que él hizo no fue levantándose un día y diciendo, bueno, ¿cómo voy a lastimar a Juan Pablo el día de hoy? Ah, como que voy a hacer esto, esto, esto. No. Muchas de las heridas fueron inconscientes, muchas de las heridas fueron quizás desde esta perspectiva de no saber cómo ser papá. Y repito, no se trata de justificarlo, pero sí se trata de reconciliarse con ese pasado. Sí se trata de poder ser empático con esta persona que trató de hacer lo mejor que podía con lo que tenía. Y de la misma forma, yo me veo de alguna manera personificado ahora que soy papá, porque trato de hacerlo mejor con lo que tengo. Quizás mis recursos, por haberme capacitado en teología, en psicología, son mucho mayores a los recursos que tuvo mi papá, pero también es cierto que a pesar de tener todos estos recursos, también me estoy equivocando como padre y trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Y anhelo que mi hija pueda estar en esa nueva generación en donde ella es más resiliente, en donde es más fuerte y en donde tiene un ambiente familiar que literalmente le permite desarrollarse como una persona autónoma, íntegra, feliz, desarrollada al máximo dentro del contexto en el que ella está creciendo. Así que con la aceptación viene la responsabilidad de no juzgar al otro, de no criticar al otro, de no menospreciar al otro. Dejemos de echarle la culpa a otros por nuestras actitudes pasadas y nuestras heridas. No estoy diciendo que hay que pelear o que hay que desvirtuar la responsabilidad que ellos tienen. No estoy diciendo que debemos pedir que su responsabilidad sea anulada. Perdonar no significa que ya no queremos que la persona se haga responsable de lo que hizo. Recordemos que perdonar significa que yo decido alejarme del resentimiento, del rencor, del remordimiento, de la angustia, de la tristeza que ese evento causó en mí. Que ahora que soy adulto tengo la capacidad de poder decidir salir de la negación y movilizarme hacia la cordura. Voy a dejar de grabar la lección hasta este momento para a partir de ahora seguir con las demás actividades que hemos programado para esta noche.